This is why heroes are called dashing, Renato thought. See? Dashing? Get it? Gracias, Ponfi, máquina. Saludos, tío. ¿Cómo estamos, máquina? Renato wondered idly if people who had built these poles had really, really long tentacles. Ese cofre ahí escondido. The people who had built this castle, did they even know what monstrous weapon lay hidden within their walls? The Sky Ripper could destroy anything it touched, or so the legend said. As the Transcendent Emperor had fought the lost gods, thousands had died. But Renato had been through wars. The only merciful war was a short one. Bueno, vamos a ver. Son 2 puntitos de habilidad. Daño. That could come in handy in a pinch. También por aquí. Renato had been the terror of the sandcastles when he was 2. Hace falta. No tengo la espada, tío, putada. Can I borrow that? Reventa, colega. Hijos de puta. Renato felt a little better.
¿Por aquí o por aquí, tío? Fresh socks, thought Renato. Please be fresh socks. Un poquito sospechoso. ¿Hay un papel? No sé si cogerlo, tío. No tengo la espada. Bueno, entonces... es por allí. Boy, if looks could kill. ¿Cómo se puede revolucionar la puta consola con este juego, tío, que ocupan unos 3? Hostia, tío. Hostia, tío. Ah, a puzzle. Renato loved puzzles. Except when he couldn't figure them out. On the other hand, if there was a puzzle, it was probably meant to keep people away from something good. Un puzzle. Vaya, Renato. Ready to become faster, stronger, bolder. Buenísima. If only he could figure out which. Joder, qué triunfada. Encontré una gema, vamos. That had been his mistake before. Yeah. Trusting his old friend Lapino, who'd been through so many battles with him and shared so many heartaches, who he'd rescued so many times. What was up with that guy anyway? Lapino el traidor. Lapino el traidor, chaval.
Pero si había un puzzle ahí, tío. Vete a la mierda. No puedo ir para atrás ya, chavales. Sentada. Bueno, no pasa nada. Sorry, mustache, thought Renardo. Maravilla, en verdad, ¿eh? There it was. Sky Ripper's armature. The stuff that dreams are made of. Bueno. Engineers' dreams, anyway. The device was intricate. No one alive had the skill to make a thing like it. How is it part of a weapon at all? He'd have to ask a scientist. But first, he'd get the second piece. Sky Ripper had a heart. A core that had come to rest on the next island. Well, there was another island he could reach. Zenobia had just invaded it with her father's Raven battalion. Hay que tomar una decisión. She must be encamped there still. But fighting Zenobia now, that made no sense at all. He'd already sacrificed one friend to get this armature, was it? He didn't need to hurry to face her. She would find him. A ver. It was a no-brainer. He'd sacrificed his old friend Lapino to get the armature. And the armature was useless by Viejo itself. amigo, no, este only a es un series traidor, of hombre. coils and wheels. War demanded sacrifices. And he would make more before the end. He would have to choose the greatest good no matter how much it cost him. Zenobia. Well, he would see her sooner or later, across a battlefield or a sword's point before all this was over. He was sure of that. The power was in the core. Obviously, he had to get the core. Creo que es la mejor opción. Coger el núcleo y a volar. Lo que ya me ha defraudado antes. El conejo ese. Doubt sunk in before he was even out of sight of the Farfarer. Why had he chosen the Sky Ripper? It was the sort of path he'd always avoided. The path of responsibility, of seriousness. Had he grown up? He didn't feel grown up. He'd made this decision from his gut, like he always did. Somehow, he'd impulsively decided to stop being impulsive. Did that make any sense? Hostia, qué putada, tío. The waterfall was spectacular. You had to enjoy these things as they came. We pass this way but once. Bueno, vamos a poner la primera escena, chavales. A ver. Energía al matar.
Elimina enemigos, devuelve un 10% de energía espada. Está muy bien, chaval. Añadida monstruo. A ver, no pago ya. Con la flipada, tío. There was something sour in the air. Like the earth had ruptured over something that had been fermenting for a very long time. Dame, monstruo. He was practically sure he'd find something useful in one of these things. Está bloqueado, tío. Sin sentido, boludo. Renato wondered if his future self had commissioned these poles. Hasta luego, ya está. Facilidad. Vamos. Otra gemita. Interesante. There were fewer and fewer trees. There were only these huge crystalline growths. Had those been here before? He no longer heard birds except for the feverish cawing of the ravens when they attacked. He couldn't smell the small animals of the forest, the mice and rabbits. Where had they gone? And he was getting hungry too. This was an unhealthy place to be. Pecha de árboles, tío. Secundario. Y ahí hay un cofre seguro. Descarado. If only he had a portal onto the Emperor's ship, this would be a short war. Venga, chaval. Mira ya. Flipado con el escudo, ¿eh? En serio, tío. A gem of power. Yo aquí, vamos, que me He didn't find encontrar those aquí every otra day. gemita. Que tenía que venir aquí, vamos. Estaba claro.
puerta. Casi no tengo una manzanita. ¿Esto qué es, tío? Of course there was a puzzle. You couldn't expect the transcendent emperor to bury a god's eye in a leather sack where anyone could pick it up. Mucha complicación esto. Uy, que casi me lo como, chaval. Casi me lo como, ¿eh? La verdad revelada. Vale. La puerta, chaval. Aquí una batalla ahora, ¿eh? Un poco. Perfecto. Hey! Hey! I'm a firefox! Thought Renado. Eso, tío, se lo he bloqueado, tío. Estoy buscando los hijos de puta, tío. Guardo la Here, fishy! Reventado, hijos de puta. Bueno. Se le está bloqueando los ataques, tío, que es falso. Aquí está la otra parte del núcleo. The 20-sided core made him feel physically sick. Once he had sneaked into a temple of the dark art and he hadn't liked what he smelt and saw there. Perfecto, This felt like that. As Maravilloso. quick as he could, Ya tenemos he un wrangled the núcleo solo. icosahedron into the armature. The wheels began to spin, then glow. The sick feeling quickly spun away. Now he only felt sad. He had lost good friends for this war apparatus. Maybe Lapino wasn't La such a Pino no good era tan buen friend. amigo. Yeah, ¿Lo ves? that made him feel better. He carried his prize back to the Farfarer. Now, he had to make his next move. There was a key Imperial outpost on the Nexus. If this really was some sort of super weapon, he could use it to wreak havoc on the enemy. And if it wasn't, well, better to know that before the final battle. But maybe he should show it to some scientists first. There was an observatory on the Nexus. Maybe he should go there before he fired it. Hola, un saludito. ¿Cómo estamos? Aquí estamos echando un ratito al jueguecito este. No sé qué hacer, tío. Funciona algo, no sé qué digo. No sé si allí o a lo científico, tío. La decisión que tome es importante, ¿eh? Rinaldo lo había montado correctamente. Funcionará en el momento crítico. Los científicos en el caso seguramente tendrán respuesta. Todavía que es necesario hacer pruebas. Y la avanzada imperial en el Nexus era el blanco perfecto. Pero claro, yo no sé si funciona. Vamos a ver los científicos, ¿no? Well, of course. If you've just assembled a weapon out of legend that can exile gods from the world, you'd want to have a scientist or two look at it.
And even if they disagreed and he had time, he could ask Calaveras himself. Yes, the observatory would be his objective. ¿Cuál es tu nombre, tío? Que sale las letras japonesas y no sé cómo llamarte. Ahora tengo la boca y no vea, tío. Why had the parts of the Sky Ripper only surfaced now, thousands of years after the Transcendent Emperor had dismantled it? The mad Emperor Isengrim had performed terrible, bloodthirsty rituals to invoke the lost gods. Was that why these ancient artifacts were rising out of the ground? How perfect, then, that the Sky Ripper would reappear to be his destruction. He wished there were more pylons he could use the hook on. He really needed to construct additional pylons. His mother wasn't watching. Hostia, esa puerta no la puedo abrir todavía, tío. Qué putada. No queda nada para un punto más de experiencia, tío. Bernardo had learned so much about... What was it again? A legendary weapon was exactly what the rebellion needed. They were outnumbered. The once kind emperor had become a tyrant. But his ravens stayed loyal, for he fed them his victims, and the other animals were too frightened to rebel. Renato shuddered at what the emperor was trying to do. To bring back the lost gods, the Black Harvest, the Black Sun? No. He would stop that toad, no matter what the risk. Un poquito, ya. Amigo. This chest had teaspoons stolen from every inn in Boreas. Oh, and something more useful. Bueno, vamos por aquí. El observatorio sí está lejos, tío. Joder. Renato's path was clear. Let the scientists ensure the Sky Ripper was safe to use, bring it to the rebel base, and then assault the Imperial fleet for the win. Hey! Hey, a workbench! He could try out his new blade. Vamos a hacer una
espada. Uy, me queda un poco en minerales ya, ¿eh? Pero para poder hacer esta ya puedo, en verdad. Vamos a hacer esta espada. Y ya tenemos la espada de hielo también. Hombre, ¿qué pasa, Carlos? ¿Cómo estamos, tío? No soy el Sergi, tío, es el Apocalipsis. El amigo de él. Qué buena. Sometimes, at home, he'd wave his sword around for hours. Mira esto, ¿no? Ojito, 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 Aquí estamos, tío, jugando al jueguecillo este, que está bastante entretenido, la verdad. Some people are just liable to explode if you upset them. Cuidado con los cueros explosivos. Cuando son golpeados, lanzados, explotarán tras un segundo. Utiliza a tu ventaja. Oops. Uf, Thought Renato. esto es fino, ¿eh? Un cuervo, el hijo de puta. Me ha puesto fino filipino, colega. Abre el cofre. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? De vacaciones, ¿no, tío? Pues aquí estamos jugando al jueguecillo este, tío, que lo probé el otro día y la verdad es que está guapo. Renato was thrilled. The scientists seemed to think he'd put the Sky Ripper together right. But one toad was worried. Yeah, the Sky Ripper could tear a hole in existence itself. There are invisible strings that tie the universe together. If the Sky Ripper cut one, the hole would widen and widen until our whole existence fell into it. Another toad sighed. Erling still believes in string theory. At least go see Calaveras. Yeah, said the worried toad. He knows more than anyone else has forgotten about the Transcendent Emperor. If anyone could tell him how to use this weapon safely, it would be Calaveras. It was he who had told Renato how to find it in the first place. But maybe he had to give up on using it as a weapon. Maybe he had to go to the secret rebel base and ask the generals there what he could do with a weapon that he dared not use. ¿Qué hago ahora, tío? Calaveras sabe superior a la autoridad definitiva en artefactos legendarios. Si alguien puede disipar las dudas de Reinaldo es él. Reinaldo tenía que asumir lo peor y no usar el Skisper. A lo mejor debería llevarlo a la base rebelde, o a lo mejor había alguna manera de usar la super arma sin usarlo. Vamos a ver el sapo este. Well, he should have known he'd have to consult Calaveras again. The scientists at the observatory were smart enough. But what did they know of the Transcendent Emperor? He hoped it wouldn't delay him too Espero que no me long. equivoque. The rebels had scheduled the final battle soon.
Every day they delayed risked the exposure of the secret base. And some soldiers were already drifting back to their homes and families. Calaveras would fix the Sky Ripper for him. Berramo, ¿qué tal, tío? Saluda, máquina. ¿Tú la jugaste, juego? Maybe Está guapo, tío. Cold, but after a few steps, Renado's optimism started to slump. What if Calaveras couldn't help? Did Renado dare use the Sky Ripper? Oh, he hated that he had chosen this path. It was so much simpler to rescue friends and attack enemies, even if some of those friends were more trouble than his enemies. Some of those enemies had been friends before and might be lovers after. No, okay, it wasn't all that much simpler, no. Qué fuerte, la Physics jugaste made his juego. brain hurt. That, at least he was sure of. No, tampoco es que sea una liada, es un juego de toma de decisiones y según la decisión que tú tomes, pues hay gente que te traiciona y gente que no. Bueno, ya por ejemplo, el pavo ese que le di la piedra ya me traicionó. El hijo de puta. Ya una verdad la sé. Ya sé quién es el primer hijo de puta. 24 finales, pues no veo, tío. Sí, yo ya hice un final y volvió para atrás el libro. Para que ataca más rápido ahora, chaval. Flipa, ¿eh? He tried to focus on the now. The ravens who seemed everywhere all the time. Where did they hatch from? Were there giant raven hatcheries somewhere, or did they have families? Pero si hay 24 finales, mejor más largo. Raven mummies raising their darling raven chicks. Yeah, Calaveras would help. He would make Renado feel better about using the Sky Ripper. And then Renado wouldn't have to worry about ravens ever again. Hijo de puta. Uf. Que te veo marterado, cuervo. Bueno, yo me he pasado el... Hostia, tú, ¿cómo se llama? El juego este de... No me sale el nombre, tío. El de la japonesa esa que va con la espada, tío, pegando palazos. Y tiene 20 y pico final el juego también, ¿eh? Hostia, y hace allí no sé si me sale la cuenta porque no tengo la llave para la puerta aquella, tío. Camina de aquí, por favor. Madre mía, tú. Pero sí que tiene camino esto, tío. Son muertos. El Nier Automata, sí es el Nier Automata, sí. El mismo.
Hombre, Trocolo, tío, ¿qué pasa? Dice, muy buenas, saludos desde Finlandia. Aparte un malagueño, ¿qué pasa? Fangiroleño. ¿Cómo estamos, tío? Aquí no. Uf. Puta. Bueno, es ni autómata, es Mega Andrómeda. Claro que te he reconocido, tío. Yo me quedo con la gente, hombre. Who leaves these chests everywhere? Wondered Renato. ¿Quién deja estos cofres por todos lados? Se preguntó Renardo. Oye, que sé, compadre, ¿quién las deja? Vamos a un poquito, chavales. ¿De vacaciones mañana o qué? Think of all the artisans he was creating employment for. Truly, he was a job creator. Ya lo sé que hay un trofeo de hacer un combo de 60. Y no es fácil, ¿eh? Yo he hecho el de 40, me parece. Ahora, este mapa es grande, tío. Estoy flipando, colega. Tiene varios caminos alternativos. Pero creo que no tiene platino este juego, ¿eh? Ahí hay una puerta. ¿Qué sigue ahí, tío? Madre mía, tío. Me parece que cogí el camino equivocado. Sí, tío. Literalmente, vamos. Open, says me. Ábrete sésamo. Toca la puerta, maestro. Renato had been focusing all his energies on the Sky Ripper. If Calaveras could not fix it, he'd be out of options. He would have to assault the Imperial fleet empty-handed. Pues claro, tío, tú aprovecha ahora que estás de vacaciones, hermano. ¿Qué remedio? Los lagazos que pega el juego, tío. Como si fuera esto, no sé, vamos. Como no puede aguantar la PlayStation el juego este, vamos. Tío, lo fui en colores, tío. Vamos a recargar un poquito más. Eso que tenías, tío. Calaveras had never let him down. Yeah, of course I can make it work better. But when Renato explained about the strings... Mira, tío, he llegado por el camino. Madre mía. Mira que había camino, ¿eh? Strings, you say? Well, the Arcana do speak of the Pues me he ido por el camino que no tenía que ir, tío. He drew many intricate symbols in the dirt. Yeah, so, according to my calculations, each time you fire, I'm afraid there's a 1 in 120 chance you'll destroy the universe. That's pretty good odds. That's like rolling, what, 21 dice and they all come up 6. What are the odds of that? What? No! It's more like 2.71 sixes in a row. Anyway, with those odds, it won't happen if I use it just once. Yeah, no, that's not right. Each time you use it... Okay, look, just
Don't use it ever. All right, I guess. As he sailed away from the mountains, Bernardo could see clouds darkening. Rain? Que no lo use, me dice, tío. ¿Qué estás hablando, tío? Imperial ships, swarming thick as bees. This was it. The big battle. They could not afford to lose this one. What if it did not go well? What if he had to use the Sky Ripper? Could he gamble the universe? On the other hand, what were the odds of rolling 21 sixes in a row? ¿Cómo que no lo use? Me dice el calavera ese, tío. Está flipando ese tío. ¿Qué le pasa? A todos los voy a matar, hermano. Voy a tirar la bomba atómica. The battle was not going spectacularly well. What had the rebels been thinking? They'd been thinking he would bring the Sky Ripper, or the Iblis Stone, or that he'd sideline Zenobia somehow, or turn her. Couldn't he use the Sky Ripper just once? After all, if chances were 1 in 128, that meant he'd for sure be okay the first time. They'd get worse each time he used it, but the first time would be okay, right? He wasn't sure that it was right. So he didn't fire the Sky Ripper. He just brought it along, in case. Bueno. A nivel máximo, que dice, ¿sí? Una esencia nos hace falta para subir la level. Falta mineral. Con la puta. ¿Está ya? ¿Me estoy volviendo loco, tío? ¿En este mapa? No está en este mapa ya, tío. Este es el mapa de los barcos, tío. ¿Ves? Esta puerta no puedo abrirla, tío. Vamos, la puta, colega. Necesito la espada, tío. He knew the known knowns, and even some of the known unknowns. But he didn't know the unknown unknowns. You dig? Ostras, que no la conozco, que ya está aquí ya, ostras. Aquí está para allá ya. Hostia, tío. Hijo de puta. Me lo tengo que comer. Vete a tu casa, hombre. ¿Ves? Como es la de los barcos, tío. Que no falla, tío. Esto ya lo he hecho yo, hermano. Ahora empiezan a salir bolazos de los barcos. Bernardo, smash! ¿Lo de allí o aquí? Lo de aquí. Hombre, lo mejor que puede hacer. Un cofre. Teletransporte. Aquí, muestra. Hostia, tío. Me cago en sí. Ahí nuestro. No. Y me da. Venga ya, chaval. 2 veces te di encima. Es que es para fliparlo, vamos. Mira. ¿Qué estás haciendo, cuervo, hijo de puta?
Dios, es falso. Qué falso, chaval. Dos veces me han dado. Es que sin sentido, vamos. Cúrate ya, chaval. This is quite the Poco se view, cura, Thor. tío. Qué poco se cura, tío. Igual ya. Es que no puede ser. ¿Qué hace? Venga ya, tío, si le estoy bloqueando, por favor, deja de timarme ya el juego. Lo he bloqueado 20 veces, tío. Someone had told him the odds didn't change just because you'd had a streak of good luck. His gut told him that was wrong. And he always listened to his gut. On the other hand, 128 chances to win. But one of them destroyed the Me han dado aquí universe. cosas. That seemed a bit serious. Maybe he could defeat the Emperor without firing the Sky Ripper. Maybe he could bluff, but with a real weapon. Like in cards, when you had 3 knaves, but you pretended you had a fizbin. That could work. ¿Una manzanita o qué pasa, tío? La puta. Míralo, tío. No me sale la alerta de que me va a atacar. ¿Cómo coño? Tío, ¿qué me han escrito, chaval? Un segundo. Vale, ya está. Estoy sin vida, ¿eh? Uf, eso es volado. Vida, chavales. Han puesto fino, pero filipino, vamos. Mira por dónde, tío. A ver qué quiere el chaval, se arriesga de mí. ¿Eso qué, chaval? ¿Qué dices, tío? Muerto. No puede ser, tío. ¡No puede ser! ¡Tío! That is a very cool sword, thought Renata. No, seriously.
He couldn't feel his paw anymore. Por culo hecho, de puta. Ah, como revienta la espada que congela, chavales. Lo congela, lo deja listo para pelear. Mira lo que hay allí. ¿Lo que hemos? He set up the Sky Ripper and let it warm up. He would bluff if he had to. Zenobia came out, flanked by a very daunting platoon of ravens. You won't actually use that, she said in that annoying, I know everything because I'm a cat and you know nothing because you're just a fox voice she had. Or I know the odds. Good, because there's a real chance you could destroy the universe. No, not the first time I use it. The odds are too low. What? No? Yeah, sure. The first time, the odds are practically nothing. They only go up if I use it a bunch more times. No, but that's not how odds work. Didn't you pay attention in class? Now surrender, or I'll use it. Just once, he said. Don't. He felt sure the odds were with him. He had to go with his gut. That's what heroes do. Fire, he said. Please? The Sky Ripper fired. With a tremendous whoosh, the Emperor's flagship went up in flames. It was awesome. And then he noticed there was a hole in the air. A blackness, like a tear in a parchment. Wind was blowing into it, widening it. It grew larger, and even larger. Crates fell upwards into it, and the world itself seemed bent, like the reflection on a curved mirror. La hemos cagado. Ah, 1 in 128. What are the odds? Thought Reynardo, and then everything fell into the hole and was gone. Reynardo stared at the book. He was still alive. Again. And still only flying away from burning Ubar. Had he lived that adventure? Or only dreamt it? Had he really died? It felt so real, not like a dream at all. And he'd lost again. Oh, he hated that. But he had made different choices. And he'd lost in a different way. It was the book, wasn't it? Oracles showed you your destiny. But this was showing him different ways he could die miserably. Thanks a bunch, book, he thought. But these were destinies that he did not have to fulfill. But he'd learned another true thing. The core was powerful, but dangerous if used improperly. Madre mía. Nueva verdad descubierta. El núcleo de Scripper es inestable. Lapino es un traicionero. Nos traicionó. Y esto... Que la avaricia rompe el saco. Madre mía, tú. But that meant there must be a destiny where he survived and won, right? Otherwise, what was the point? And with that, the book's pages fluttered back once more to the beginning, and the clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Madre mía. Reynardo knew that using it could go catastrophically wrong. But he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. The Emperor had brought the Sky Ripper pieces up out of ancient burial by his obscene rituals.
Could this be where the Iblis stone was hidden? Someone better get it before he does, thought Renato. And also, his old friend Lapino needed La rescue. pina es un juego de hambre, de que se pudra. Renato had a pretty strong suspicion that Lapino had betrayed the rebellion. But could Renato really leave an old friend to the Ravens? A ver. Esto ya lo elegí, este también. Tendría que elegir este. Igual, The island was windswept desert. No one went there except ostriches and ostrich hunters. es una paranoia. The Sí, la verdad Iblis que sí. stone. It sounded ominous. Un It sounded poquillo sí. powerful. If the Emperor was searching for it, it must be dangerous. And so, Bernardo went ostrich hunting. Un poquillo paranoia sí que es la verdad. Porque tiene varias verdades, varios finales. But ancient codices held hints of other things. A stone that ate souls. A ruby that drank blood. A jewel only a righteous man could give away. Were all these things the Iblis stone? Long hidden in a buried temple? Another ancient item that was only resurfacing now? Drawn up from the deeps by the Emperor's horrific rituals? Bueno, ya al menos tengo ya para hacer la otra. What could he craft with the materials he had? Renato had a pretty good idea, actually. Más cofre, ¿dónde va? Más cofre, colega. A ver, ya podemos hacer la espada esta de mierda. La última que nos queda, chavales. This sword from the mystical East could make time itself slow for you. Agüita. No, pero esta también tiene su rollo. Tiene su que eso, tiene su toque, tío. Renato distrusted doors that opened automatically, especially after being buried for millennia. Was this some sort of trap? ¿Y esto, tío? Hijo de puta. ¿Pero por qué me da, tío? ¿Cómo ataca de rápido? ¡Colega! ¡No! Me cago en su puta madre. Already, Dame un nivel, Raven, you're already here. Tengo mucha rabia, Cawing tío. in frustration. They were still searching for a way in. Good. Then he hadn't come too late. Bueno, tengo un puntito más aquí, chavales. La verdad, tío. This was way better than being able to shrink down to the size of an ant. What was that all about, anyway? Mira el alcance que tiene el cuervo. ¿Qué hace? Uy, 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 chaval. No ve.
fulminan, ¿eh? Sí, nos fulminan, pero ya del tirón vamos. A tu casa, hombre. Muerto. Once again, Renato was dead right. Or actually just dead. Han cogido vivo, tío. La estrategia es pegarle al mago con la espada de hielo y congelarlo. Gilipollas este. Ya está. Y te lo quitas del medio rápido. Lo más rápido, ¿sí? Es como más rápido que los cargas. Hijo de puta, que me ha cortado el combo, su puta madre. Rompe combo, me cago en sus muertos. Que tenía un combazo que flipa, chaval, que llegaba al 60, tío. No me jodas, hombre. Llegaba a los 60, tío. ¿Me dan manzana o qué pasa, tío? Encuentro la piedra. Ha sido elegido en esta misión. Queja siempre en pareja. Sí, sí, la espada que cura es la que llevo puesta. What were these poles exactly? Parking meters from the time of the lost Por la gods? puerta esa, vamos a ver un cofre. Está buena, chaval. Por aquí. Uf. Menos, campeón. No one can beat Renato at hospital. Yo. Cómate. Arrugas. De polla. Hombre, Andrés, ¿qué tal, tío? Un saludo, máquina. El Diablo 3. Buah, ese juego le metí yo mucha chicha, al Diablo. Yo tengo un monje en el Diablo 3 que no vea que hace estrago, vaya. Yo tengo level... 100 y pico. Perdona, no le pone eso.
Tengo también el otro personaje que va con los bichillos al lado. Que no va como reparte. Tengo un par de personajes. Sí, pero el guerrero, tú sabes lo malo que le pasa al guerrero, ¿no? Que cuando llegues a las piedras que te metes dentro de las piedras te vas a enterar tú. Necesitas curarte cuando le pegas a los enemigos, porque si no te vienen unos enemigos que te cogen y te crujen vivo. ¿Cómo no te vas a curar? Your sword food teacher used to say power gems were El cheating. matar, vamos. Stupid old fart. Mitad buena de monstruo. Maestro del bling. Nivel 3. 15%. El diablo, tío, yo me podía haber sacado platino. Lo que pasa es que no me lo saqué porque no quise buscarlo, pero si lo quiero buscar yo, alquilo el diablo 3. En una semana tengo platino. As for the gate, well, you could take her or leave her. Sorry, it's best I could do. Una puerta interesante. ¿Y aquí qué hay? Hay un cofre por aquí. What's there? Al principio es muy fácil, pero cuando llegas a los niveles que yo te digo, te vas a enterar lo que te estoy intentando explicar. Vas a flipar en colores. Hijo de puta. Tío. Claro que sí, amigo, claro que sí. Vamos ahí, monstruo. The rock felt hot in his Esa hand. física, vamos. He could feel its secret power. Liga. Vamos ahí de abajo. Bueno, los seguidores. El seguidor ese, en los niveles altos le pegan una toña y cae de espalda. El seguidor. Eso, tú olvídate, tú no te comas la cabeza con los seguidores, es tontería. Los seguidores es de pega. Son sidosos. Las fallas de alto nivel, ya te digo, yo me hacía las fallas de nivel 60 y pico y agüita, chaval, agüita. Con los rayos esos verdes que salen, pues, es que te crujen, vamos. Te crujen vivo. Pero vivo, ¿eh? Ya ves, esto es la falla de nivel 60, los seguidores. Duran una piña. ¡Una piña! Te hincha de reír. ¿Qué es esto con un seguidor? ¿Qué es esto? La primera piña que le dan, muere. Te parte el culo, vamos. Uy. El monje, porque el monje es el personaje que más aguante tiene, Rasmus. Yo llegué lejos con el monje también por lo mismo. Porque yo tengo una habilidad con el monje. A ver si me acuerdo de cuál es la habilidad que yo tenía con el monje. Yo le pegaba a los enemigos y explotaba uno y todos los que habían alrededor explotaban también, ¿sabes? Les ponía como una marca y explotaban. Y todos los que habían alrededor explotaban. No verás que liaba con el monje, tú. Era imparable el monje. El monje es el mejor personaje que hay en el diablo, vamos. Y la maga es una mierda. El mago es una mierda. El mago para mí es el peor personaje que hay en el diablo. Es que es súper débil. Tiene menos 3 de aguante el mago.
A very clever engineer named Elon Musk. El necromante no me acuerdo cómo se llamaba. El personaje que tenía que invocaba a los perros. No me acuerdo cuál era. El personaje no va como era, tú. En el diablo, tú para poder hacer las cosas bien en el diablo tienes que saber hacer las magias. Porque las magias no se usan por usarse. Las magias para usarlas bien tienes que usarlas en un orden que si no los usas en ese orden la cagas. This couldn't be good for global warming. Para poder jugar bien al diablo tienes que usar las magias en un orden determinado para que hagan el mayor daño. La cazadora de demonios es la de la ballesta. Te hablo el que va como un curvado, que lleva como una carabela en la cara. El monje pega el doble que el mago. Y yo, hazme caso. Yo tengo una enganchadera al diablo que flipa. El monje es el personaje más pepino que hay en el diablo. Si lo sabes usar bien. Es imparable. Encima de que se cura es que es imparable, tío. Con las habilidades que te digo yo. De explotar los muñecos. Madre mía lo que hace eso. Es que no le tiene que quitar ni vida. Le marca la pega, le pega el pegatinazo, le pega un toque y explota. That seemed tempting and terribly wrong. Zenobia was the Emperor's greatest general and a potent witch. Me está diciendo la piedra que mata a la hija del emperador. Wasn't sure he really wanted to be emperor. Why not capture the core of Sky Ripper instead? It was the eye of a lost god torn out by the transcendent emperor to power his greatest weapon. But the core, said the stone anxiously. No sé, pero es que el núcleo ya lo he hecho, tío, lo del núcleo. Este no lo he hecho yo. El médico brujo es el que yo te digo. El mejor ataque que tiene el bárbaro Guillo es el que vas dando vuelta en torbellino. Ese es el mejor ataque. Que si lo haces bien, el ataque es infinito. Y te vas llevando para adelante a todo el mundo. Rasmo antes, ¿te acuerdas? Antes el pergamino que he leído que me ponía, no escuches a la piedra. La piedra no la escuche lo que te diga. O bueno, me está diciendo que mata a la emperadora. ¿Pero qué hago, tío? A ver historias, a ver. Encuentra el núcleo. Ya esta la he hecho, la de encuentra el núcleo. Incluso sin la armadura el núcleo tenía poder. Bueno, tú estás todavía en la historia. Cuando pases la historia es cuando empieza el juego realmente. La historia es para que te enteres más o menos de cómo funciona el juego. Ya te darás cuenta de lo que te digo, Andrés, vas a flipar. La historia es de risa comparado con lo que es el juego realmente. Cuando tú te pases la historia y luego vayas y empieces a jugar de verdad, vas a decir, hostia, hostia, chaval. Y tengas que ponerle las piedras a las armaduras, gastarte millonadas. Bueno, yo me acuerdo que antiguamente había un bug que se podían duplicar las cosas. Hombre, ¿qué pasa, maestro máquina? ¿Cómo estamos?
Saludito, tío. Aquí estamos jugando este juego que es una paranoia que flipa, tío. ¿Qué hago, Rasmus? ¿Mata a la tía? Porque me pide sangre y muerte la piedra esa que he encontrado. Pero es que el pergamino que he leído antes me decía que no le hiciera caso a la piedra. Pero es que antes he hecho la historia del núcleo este, tío. Me la voy a jugar, voy a matar a la perra esta, tío. Why was he listening to a talking rock? Ah, but the rock had a point. If the stone could truly turn him into a powerful warrior, he could defeat the Emperor with the very weapon the wicked old toad had sought for himself. To be a hero, you had to sacrifice old friends sometimes, especially when they've become enemies. A mí me gusta el Diablo 3 más que el 2. Yo he jugado a los 3 Diablos, al 1, al 2 y al 3. A mí el 3 me gusta más que el 2, la verdad. El 2 tiene unos gráficos muy raros, tío. A mí me gusta más el 3 que el 2. Y el 2 no es mal juego, pero me gusta más el 3. Bueno, el Diablo 1 yo lo jugué en la Play 1 y en ordenador. Lo tenía en los dos lados. Charred fields covered in dead ravens below a black sun. Was it the time of the lost gods before the transcendent emperor? Was it the future? Feed the souls, it whispered. Take the power. He could feel the stone's hunger for souls. Its thirst. Yo creo que aquí voy a descubrir otra verdad. Right, I get it. This was going to be interesting. Sí, este juego de Play 4, maestro. Pero creo que, bueno, no sé. Creo que esta es más plataforma. Que no es la única. Este lo dieron gratis con el Plus, este juego. Lo que pasa es que la gente estos juegos muchas veces no los valoran. Y se lo bajan y ven que tienen dibujillas así y no juegan, pero... El juego está guapo, ¿eh? A mí me está gustando, vamos. Está entretenido. Un montón de cofres ahí, ¿no? La expansión Reaper of Soul. No, wea. Hero wall. Hero sword. Ice wall. Ice. Cube. No, está claro, Rasmus. Está claro que yo sé que tú sabes cómo va. Pero yo creo que aquí voy a descubrir posibilidad de ataque crítico. Esto es bueno. Yo creo que aquí voy a descubrir un final malo, nuevo. Yo creo que me he equivocado otra vez, pero bueno. Porque, bueno, el pergamino ya me lo decía, que no le hiciera caso a la voz de la piedra, pero bueno. Lo he hecho a propósito. Pasó con un final nuevo. Lo que pasa que la otra opción que me estaba dando también era la opción en la que antes me equivoca también. Es que no hay algo que no me cuadra aquí. Say goodnight, Gracie, said Renato, wondering who Gracie was. ¿Cómo? Venga, por favor. Qué timo, tío. El Diablo 3 Negromante, una expansión nueva, que va. Que va, ¿eh? Solo sacaron un personaje. Te estás equivocando. Creo yo, vamos. ¿Quién es ese monstruo? Zenobia was waiting for Renato. She was ¿Qué está alone, lloviendo? confident as always. Fire danced at the tips of her claws. Are you here to surrender? She seemed as cocksure. Está diluviando, hermano. But she didn't know. Por la cara. Stone. And I've missed you too, love. He chuckled. She spotted the stone.
and bolted without another word. ¿Hola? ¿Qué estás? Muy como llueve. De golpe y porrazo. Está diluviando, loco, por la puta cara. Un segundillo, chavales. Por la cara se pone a llover a mares. Yo estoy flipando, en serio. Sí, sí. Sí, en Barcelona, claro. Como una ventisca de esas, sí. Lo mismo, vamos. Estoy flipando, vaya. Did he have any jewels he hadn't tried out? He had. No sé qué poner. Probabilidad de ataque crítico o resistencia física. La verdad es que no sé qué poner. Vamos a poner resistencia. Vamos a probar esta, a ver qué tal va. A ver, esta mierda. The mysterious sword from the east made you so fast you could catch a fly with your chopsticks. If that's what you really want. No ve. ¿Pero qué hace? Madre mía. Uy, ¿cómo revienta? ¿Cómo revienta la espada? Rompeador de escudos. Someone has spent a lot of money for a graduation present. Esa carta, tío. Falsa, colega. Tengo aquí un puntito de habilidad, chavales. ¿Dónde lo ponemos? Esa información, ¿dónde la has leído tú, Rasmus? Yo creo que no, ¿eh? Que ahí estás equivocado, ¿eh? Porque entonces cuando la gente ya directamente no comprará el Plus, entonces Sony se tendrá que bajar los pantalones. Porque yo no pienso pagar el Plus si a mí no me regalan los juegos, eso ya te lo digo yo, ¿eh? Porque si yo pago Plus, aparte de no es por jugar por internet, porque puedo hacer lo de los 14 días de prueba y hago un Pedro López y me quedo con el Plus pirateado toda mi vida, si quiero. Pero si yo me pongo el Plus más que nada es por el tema de los juegos que regalan. En el momento que dejen de regalar juegos no pienso pagar ni una vez más el Plus en mi vida. ¿Has visto o no cómo está lloviendo? Te lo he dicho. Ahora mismo aquí ha dejado de llover. Voy a poner esto, tío.
always wanted to do that. Voy a poner eso, hermano. No veas tú. 3 piñazos seguidos. Mira ya, flipado. Quitar el escudo, chiquito. Madre mía, hijo mío. The ravens on Zenobia's island were no match for Reynardo. They screamed as the stones sucked out their souls. And with each death, he felt stronger. Take the power, the stone told him. Ya te digo, en el momento que PS Plus deje de dar juegos gratuitos, el 90 y pico % de la gente va a dejar de comprar Plus. Porque van a hacer lo del truco de los 14 días de prueba. Y Sony va a salir perdiendo. At school, she'd been the determined, brave one. Now her eyes were wide, frightened. A ver qué le pasa a la zorrita a esta hora. Kill her, whispered the stone. You cannot win your rebellion without it. Please. No, said Zenobia. Not that way. Oh, they had been so close once. Could he really feed her soul to his demonic gem? But if he spared her, he would not get the full power of the stone. Oh, how could he be the hero he wanted to be? ¿Qué hago ahora, tío? La piedra Iblis prometía gran poder a cambio de la sangre de Zenobia. ¿No es por eso que había venido? Matar Zenobia le daría el poder necesario para combatir al enemigo. Si la mato y si la libero, ahora que estaba en su merced, ¿podría Reynardo realmente matarla? En su juventud había sido muy amigo. Él podía prescindir de Zenobia, pero dudaban de que ella se acabe lanzándose sola. Pero claro, pero si esta tía es una... ¿Y si la dejo ir y me traiciona como el otro? ¿Qué hago? ¿La mato o no la mato? ¿Qué puedo hacer? Si la mato, traiciona a mi amiga, pero es que ya me traicionó otro amigo mío por dejarlo libre. Es que no sé qué hacer. Ya me estaban diciendo a mí el pergamino que no la matara. Pero es que en verdad, si la mato, tengo claro que es el final malo. Lo tengo clarísimo. Tendría que volver a hacerlo otra vez el juego. Pero ya sabiendo de que no tengo que matarla. Teniendo un final diferente. Pero yo creo que la mejor opción es no matarla. Es liberarla. Pero ¿y si me traiciona la perra? No la mato, venga, va. Vamos a liberar a la zorrita. Reynardo hesitated. Zenobia was his greatest enemy. She was the Emperor's daughter and his greatest general. A ver qué me and the cuenta. single person Reynardo least wanted to remove from this world. Especially that way. She was holding her arms out before her, hands fluttering, fending him off with hopeless urgency. Nope. She was weaving a spell. He couldn't move. This thing is evil, she said. She slid the Iblis stone out of its slot in his gauntlet and slipped it into a bag. Maybe we can learn from it. She eyed him with a strange, wry, apologetic look. I missed you too. And before he could move again, she was gone. Learn from the Iblis stone? What did that mean? Would she take it to the palace or to the observatory on the Nexus?
If she thought it was evil, she wouldn't want it in the palace. Maybe I can outrace her to the observatory, thought Renato. Cats can run faster, but foxes can run longer. Verá tú, verá tú. Verá tú, chaval. Verá tú, que al final verá tú. La piedrecita de los cojones. Ever since Zenobia had taken the stone from him, he felt an ache that wouldn't go away. He missed it. He wanted it back. He needed it back. Why hadn't he killed her when he had the chance? She was the enemy. La ha robado, ¿lo He ves? hadn't even seen her in 14 years. Why had he hesitated? You're a sucker for an empowered woman. Renato kicked himself. Don't make that mistake again. ¿Lo ves? Como me ha robado ahora la piedra a la tía. Es que lo sabía. Y la va a utilizar a su favor. Para la guerra. It was a bit windy up here. Tenía que haberla matado, hombre. Por zorra. Te digo que el tío ese ya me traicionó. Y me ha vuelto a traicionar la pava esta. Y seguro que cuando la encuentre me van a dar la opción de nuevo de matarla. Es que me la van a dar. Y ahí es cuando no me lo voy a pensar. Le voy a meter las tocadas por el ojete. Por zorrilla. Foxy, que es una Foxy. Estos juegos, las decisiones que tome Andrés son determinantes para la historia. O te saca el final bueno o te saca el malo. Y según las decisiones que vayas tomando, o determina un tipo de final o otro. Está chulo. Abre la puerta, niña. El día va a comenzar. Had it been closed before? Hostia. Ahí había un cofre ahí abajo, ¿eh? Bueno. Primero vamos a matar. Dios, pero congelarlo es normal. Me cago en su puta madre, tío. Que no lo congela, tío. Es que yo estoy flipando, vamos. Por 50 al combo, ¿eh? Si lo hubiera congelado, lo hubiera hecho, tío. Resistencia elemental, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡No! Mierda, tío. Mierda. He was sort of yanking his own chain, wasn't he? En PC está el juego este también. Ah, el juego está guapo, tío. Yo no he visto a nadie jugarlo en la Play 4 de ningún colega mío que tenga agrega, lo he visto jugarlo.
Y el Rasmus dice que la ha jugado, pero ya él nunca lo he visto jugando este juego, vamos. Pues es raro que no esté en Xbox, ¿eh? Porque Microsoft es tanto en PC como en... Muy raro, ¿eh? Vamos. Listo, chavales. Relájate. Monstruo de maravilloso. Hombre, pero ¿dónde va? Pero venga ya, tío. En serio. Vaya de mierda, chaval. Cura que te curas. Once, Renato had been to a dungeon where all the chests were locked. It was awful. Zenobia thought the stone was evil. Was it? He longed to have it back. He'd felt so good killing ravens with it. ¿Te suena el juego, Fonfi? El juego está guapo, tío. Si nos lo dieron gratis por el Plus, el juego este. El que todos los meses se baja el juego, aunque ni lo conozca, lo tiene en su biblioteca el juego. Yo es que me bajo todos los juegos. A mí me da igual cómo se llame el juego. Como si es de que se ve como retro, me da igual. Yo me lo bajo igual. Porque si un día me da por jugarlo y me sorprende, pues ahí está el juego. Y este juego, pues mira, me ha dado por jugarlo, me puso el otro día... Digo, estoy aburrido de jugar los mismos juegos siempre, voy a buscar un juego nuevo. Y mira. Not only had she stolen his gem, she'd also stolen his scientists. Sure, they were neutral, but they had helped him discover what the Emperor was up to. They were supposed to be helping me, Renato thought. So unfair. Vamos mejor una espada, ¿no? Decís vosotros. Me piden 100 minerales, tío, y 15. La de hielo es la suya, ¿eh? La de hielo es la más pepina. Por ahora es la más pepina, para mejorar. This was definitely better than pulling yourself up in a bucket. Gilipollas, tú. Y me lo como otra vez, porque parezco tonto, tío. No me lo comí antes ni una vez, me lo como ahora dos. Madre mía, chicos. ¿Cómo estamos? Bueno. Bueno, encima. Me colgo. ¿Cómo? ¿Otro más? No, que había hecho. Aquí podemos hacer el combo. Que por 60... Ah, ya me la ha parado, si no es maestro ya, tío. Estoy muerto. Estoy muertísimo. No sé ni cómo nos han matado, tío. Increíble. Qué poco cura la espada, tío.
Andrés, yo tenía el Diablo 3, la PlayStation 3 y la PlayStation 4 en físico. No digital, físico. Y los vendí los dos. En la Play 3 lo vendí porque cuando me compré la Play 4 es que iba fatal la PlayStation 3. Iba como el puto culo el juego. Y en la Play 4, cuando tú llega un momento en el que los muñecos se te acumulan a piñón, el juego se te peta también. Y dije, ¿cómo? Y es injugable. Llega un momento que es injugable el juego, de las de enemigos que te salen. Y dije, ¿cómo? Y cogí y vendí el juego. Porque me mataban un montón de veces por eso, por los lagazos que daba. Y eso me paranoió mucho. Mine, said Reynardo as he took back the stone. Well, we need it for science, croaked the toads. So he killed them. Mató a los sapos. Smarter, too. I thought you'd never come for me, whispered the stone. Then, a far-speaker toad croaked, and something like Zenobia's voice. Reynardo, leave the stone with the toads. It will swallow your soul. You'll kill everyone you love. But Reynardo had an army to lead, an empire to bring down. Ojo, Hostia, qué decisión toma ahora, colega. Valde, ¿qué tal, tío? Máquina, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué decisión toma ahora, tío? La de no matar a la Zenobia, que es la zorrita esa. ¿Cuál es la de arriba, no? Matar al telépata. Y guiar a los rebeldes a la victoria. Pero la de para hacerle caso a la tía es la de arriba, ¿no? Sí. Voy a lanzar la piedra a tomar por culo. I know you can fight this thing, Zenobia continued in the far speaker's croak. You let me live. You know how evil it is. It will destroy you, Reynardo. It will destroy everything you love. She was right. He would get rid of it, right? Now. ¿Qué pasa, Sergi? Bienvenido, máquina. Now. He didn't really want to. I know. I'll go to the mountains, Reynardo thought. I'll find the strength to do it in the peace and quiet there. Me voy a deshacer de la piedra porque ya el pergamino me avisó que no la escuchara. Del tirón, vaya. Además, este mapa no lo he jugado. As the Farfarer landed at the foot of the mountains, Reynardo was surprised to find Lapino there. What are you doing here? Mira quién está aquí, el gilipollas este. You wouldn't believe it. I was stowed away on an Imperial courier ship. Qué fuerte. As a combat Mira quién está aquí. General's beak transplant. This is not a great time, said Reynardo, who was pretty sure he did not, in fact, believe Lapino's story. That's when you need your friends, said Lapino. Qué falso el Lapino ese, el hijo de puta. Peace and quiet, said Reynardo, and Si me traicionaste, chiquillo, me traicionaste. ¿A quién va a engañar? Zorrito o conejo, quien sea. Qué tío más falso, colega, el Lapino ese, ¿eh? ¿Cómo lo pillé de marrón? ¿Cómo lo pillé de marrón, tío? Qué cosita más falsa de hombre. Ni te acerques, conejo. A ver. Por aquí es.
Hostia. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. He said to no one in particular as he died. Este juego es un juego que nos dieron por el Plus, Sergi. El juego está guapísimo. A ver. Que explote. Esta gente porque tienen el poder muy más duro. Ay, amigo. No sabía yo que había un cofre aquí. ¿Cómo se ve yo que había un cofre aquí, chavales? That was always a rush. Estaba claro. Venga, más enemigos. Ese tío porque está... Cuidadito, Ahí. So this is yours, said Reynardo. But he couldn't hear his enemy's answer. Ahí te he visto. Ahí te he visto. Mira, mandó un trofeo. Explota tu maldición, colega. Este juego no lo conoce ni su madre, dice. Bueno, pues ya lo conoces. Porque no lo conozca ni su madre no significa que sea un mal juego, tío. A mí me está sorprendiendo, vamos. Bueno, el Rasmus sí lo conoce. Que se lo pasó 18 veces. Ice walls only let you through if they knew you were cool. Ah, en este mapa sí estuve yo ya, tío. Pero esta puerta no la pude abrir en su momento. Aquí estuve yo ya, claro que estuve. Ahora que me acuerdo, tío. Porque no tenía la espada esa. Aquí tiene que haber algo nuevo. Por cojones, vamos. Látigo, dame con el látigo. A ver, un cofrecito. No falla. Esencias de agua y 5 minerales. Qué poco mineral, tío. La verdad. Tiene que cofre, chavales. 3 minerales más. Para sacar. Por aquí, ¿no? Perfecto. Good thing Reynardo didn't have vertigo. Sabía. Estaba cantado ya, vamos, eso. Hijo de puta. Es que muerto con el escudo. ¿Qué te pasa ya con la puntería, chaval? Estás columpiando ya mucho, ¿eh? Reynardo told his friend how he had slaughtered the toads and how he had nearly slain Zenobia. A terrible burden, this Iblistone. El conejo este, mira, es que tiene cara de traicionero el conejo, tío. But I need it for the rebellion. Tiene cara de trápala, tío. Do you now? Mira la cara que tiene, tío. Pretty fine fighter El before hijo you were puta. wielding a demonic decoration. Oddly, the sword wasn't whispering at him to kill Sí, the tío, criminal. sí. Up ahead, Aquí you está might- pasando lo mismo. Está lloviendo, pero a lo mejor deja de llover y de golpe al segundo se pone a llover a madre otra vez. Y dices tú, pero qué cosa es esta, tío. Qué paranoia, tú.
Me acuerdo un poco porque no tengo vida, tío. Una conejo, ahí te quedas, un normal. Quiero un trapalá. Conejo es un traicionero. Si jugáis alguna vez el juego este, que sepáis, y ya hago el spoiler. Ese conejo os va a traicionar. Es un hijo de puta que flipa. Un trapalilla. Truth was, ¿Pone? Renato really liked the sound his sword made in the air. Muere. Normal. A ver, aquí tengo ahora, tengo varias cuestiones aquí ahora para debatir. Puedo tirar por aquí, o puedo tirar por aquí. Y voy a tirar por ahí. Por aquí voy a tirar. Porque hay una puerta que tengo que abrir. Couldn't they put in an elevator? Or a giant eagle? Or something? Bueno, chaval. Vamos al cofre que hay aquí. Vamos. Y... Ah, vale, ya decía yo. Estaba flipando, digo, que manda nada más que 10 de energía. Vaya timo. El cofre. Vale, ¿dónde estoy? Vale, ahí hay un cofre. Normal. Con los poderes eso que me lleva. Unwounded. Bueno. La energía. Y vamos para arriba. A ver qué hay por aquí. Antes decía yo, ¿cómo coño llego ahí? Pues... ya sé cómo se llega ahí. Por el camino al medio. O sea, vale, la siguiente vez hay que coger el camino al medio. Renato thought Está it would make a clarísimo. difference. Snatching the Iblis stone before the Emperor could get it. And it would destroy him. Zenobia and Lapino, they were both trying to save him. Peace. That was what he needed. A ver, tengo un punto de habilidad. ¿De dónde lo pongo, tío? Pongo un par de combo. Atacar al enemigo a cualquier distancia, se activará automáticamente al alzar un cierto umbral de combo. ¿Qué dices, tío?
Mira el conejo. So much for peace and quiet. There was Lapino. Again. You're stronger than some dumb rock, Lapino said. Let's just bury it. Se la queda él. No one will ever find it again. El lapino ese, ¿verdad? El hijo Renato could puta. feel the spirit energy of all those dead ravens inside him, pecking away. The rabbit was right. Even if the rabbit was a traitor, he was still right. He tore the Iblis stone from his gauntlet and threw it into the hole Lapino had dug. The stone was silent. Probably sulking. Now whoop those Imperials, said Lapino. Aren't you coming? Ah, no, I can't come with you. It's my old injury, you know. Recently, it's been acting up terrible. I'd be no use to you at all. Ay, lapino. So Renato boarded the Farfarer alone. Renato felt lonely on board the No viene Farfarer. porque es un trápala. How could his old friend Lapino, miraculously escaped from the Empire, leave him to face the final battle alone? Well, he'd abandoned Lapino before, hadn't he? It was only fair. And of course he felt lonely. He'd given up the Iblis stone and all the souls he fed it. Of course he felt alone. But he had done the right thing. It had been hard to do, but there was no better feeling than that. Zenobia would be so proud of him. Bueno, pues esta es la última parte ya. A ver qué pasa ahora, ¿no? Porque lo he hecho bien todo, por lo que se ve, vamos. The battle, alas, was not going well. He no longer had the stone. A ver qué pasa ahora, tío. Lapino wasn't with him, and he was up against Zenobia, out there somewhere, maneuvering the Emperor's forces. The rebels had been outnumbered from the start, and he still had that aching longing for the stone. But that is what it means to be a Lapino, hero. el que me agarra todo el He would fight pepino, his way to ostras. Zenobia. He would show her what he was capable of. Just him, with no diabolic accoutrements. He would win, no matter the odds. Bueno, antes esta puerta no la puedo abrir, me parece. I wonder what happens if I go that way. A ver. ¿Qué ve, tío? Una zona nueva. Toma. Vamos. Esa piedra de nivel baile. Lapino, el que me agarra todo el pepino, chavales. Ahora nos tenemos que agarrar aquí. Don't look down, he thought. Yes, that was it. Pirouette, slash, parry, dodge. Renato had never done such good work in a fight. He wished the poets were allowed to sing of his exploits for his old age. Maybe he wouldn't have to kill Zenobia. Maybe he could defeat her and take her prisoner. Then he could turn the tide against the Emperor. If she wasn't crowned princess, once this was all over, she'd have more time for him, right? No, vea, tú, me como... No, vea, me la he comido con papa, vamos. Me la he comido, pero dobladísima las cosas. ¿Qué es un normato? Madre mía. Hay cosas que yo no entiendo, tío. Mejorando un poco. Al menos hasta los 110. Me deja un poquillo para las batallas. No, no voy a tú. Don't look down, he told himself. Don't look down. Fácil. Los cuervos y el zorro. Trofeo ganado.
Ese trofeo, tío. Por la cara me dan un trofeo, a ver. Sin hacer nada. Soon he'd confront the Emperor. Funny that this whole war had come about because the Emperor feared death. And now it was coming for him. There was some sort of lesson there, wasn't there? Antes ya lancé directamente el rayo. ¿Os acordáis? Hostia, tú. Campeón. A ver si me vamos. No. Boca. Esta escena antes no la habíais visto. Por ejemplo. Y él entra. By some miracle, Renato fought his way to the Emperor's ship. He was exhausted, bleeding. A ver, But este he final, found the ¿cómo es, strength chavales? to reject the stone. Zenobia came out of the ship. Renato! She shouted. And then she fell down and died. Lapino was behind her, wielding a El hijo de sword puta, to el lapino suck ese. all Es que, the es que light out of the el sun. conejo ese es un You subnormal. idiot! You threw the stone away! Cried Lapino. You said it was evil. It hates sanctimonious prigs like you. Laughed ¿Por qué es Lapino. tan trápala el conejo ese, Grand tío? old time. Renato turned and ran. But no matter where he ran, Lapino jumped in front of him until Renato was cornered. That boy could hop. You wouldn't do this to an old friend, would you? Cried Renato. Otra vez me va a matar el gilipollas. This, said Lapino, as he slid the sword into Renato's guts. Damn it! Again. Otra vez lo ves, se ve ahí el conejo. En verde. Otra vez me va a matar el hijo de puta el lapino este, Just tío. like that, he was alive again, and back on the Farfarer, still fleeing burning Ubar. ¡Qué trápala, tío! Was still open before him. So, the book was a Pero ¿por qué es tan hijo de puta el lapino ese, Took you to tío? the future, when Que your me coma todo el destinies pepino would ya, tío. branch. He had failed and died. 3 veces ya, colega, el Three puto times. lapino. And he hadn't learned anything new this time. 2 He'd done veces the lo same thing mismo. twice, yet expected a different outcome. Lo ha dicho hasta el libro. 2 veces me ha matado el puto lapino ese, tío. Hijo de puta. Puto lapino, míralo el cabrón. Es que míralo. 2 veces. ¿Lo ves? Hubiera desbloqueado una verdad. Si hubiera y la verdad era esta, la de la piedra. ¿Lo ves o no? Cago en su puta madre el lapino. Hijo de puta. La primera me apuñaló. Y ahora me ha vuelto a matar su normal. Es que ese tío, ¿quién coño es, tío? El lapino ese. Pues bueno. Vamos a dejar aquí el directito, chavales, que voy a cenar algo, que estoy enmayado. Y luego esta noche pues haremos otro directito, no sé de qué juego, ya veremos. No sé si seguiremos jugando a este, o nos echaremos un Battlefield, o probaré el juego este, a ver, ¿cómo se llama? Un segundillo. Se llama Rocket Bird Evolution. O al Sniper Elite en dificultad plus más.
No sé, ya veremos. Tengo ahí varias opciones disponibles. Supuestamente tu amigo, pero mi amigo me ha traicionado 2 veces. Míralo, el lapino. El hijo de puta. Vaya trápala, tío, vaya trápala. Lapino es un traidor, lo pone ahí claro. Hijo de puta. Me va a hacer darle la vuelta otra vez a la historia. El hijo de puta, el lapino este. Y todavía Buah, es que todavía me va a traicionar 3 veces más. Mira, 1, 2 y 3 veces más el lapino. Así que hay que tener cuidado con él. Que se tiene 3 ases debajo de la manga, guardado, el cabrón. Maldito lapino. Pues bueno, chavales, el lapino ya es que me amarga, el hijo puta. Vamos a dejar directo aquí. Y nada, chavales, muchas gracias por el apoyo. Y recordad, compartir directo, dejar vuestro like. A los nuevos podéis suscribir al canal, por supuesto. Y ya esta noche jugaremos otro directito. ¿Quieres jugar, Rasmus? ¿Tú tienes instalado el Rocket Beer ese? El de los pájaros esos que van disparando. Instálatelo si quieres y nos echamos un dúo esta noche y jugamos un cooperativo. Que se puede jugar hasta 4 jugadores. Tiene un pintorrón que flipa el juego. No, de un player no, es de 4 jugadores cooperativos. Es de 4. Pues nada. Ya luego esta noche ya veré a qué juego, tío. Ya veremos. Muchas gracias a todos por el apoyo, chavales, y un saludito. Nos vemos en el siguiente directito, ¿vale? Hasta luego, chavales.